Buenas noches. Vamos a proseguir con el tema de diabetes, después de haber visto lo que es la parte previa de donde surge prácticamente todo el mismo tema, que parte de la obesidad o de la resistencia a la insulina, llegando a la diabetes, pasando por la prediabetes y el síndrome metabólico. Bien. Eh, Pregunto si se me ve y se me oye. Sí, doctor. Gracias. Muy bien, entonces, luego de haber visto un poco la fisiopatología y sobre todo el hecho de cuál es la evolución de este trastorno metabólico, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento ambulatorio de la diabetes. Pero en porcentaje, la diabetes tipo 1 es bastante menor, ocupa más o menos entre un 5 y un 7% del total de diabéticos. En cambio, la diabetes tipo 2 pues es casi entre el 90 o 95% de los casos. Esto es importante saber, ya que la diabetes tipo 2 que nosotros la manejamos y la tenemos con más tiempo, entonces es importante el conocer el tratamiento y sobre todo no tanto la sintomatología, porque eso lo han visto el año pasado y los síntomas son básicamente los mismos. Ya luego veremos las complicaciones, la próxima clase, y un tratamiento insulinoterápico. Entonces, como introducción, veremos que es la enfermedad endocrinológica más común, la diabetes tipo 2. Es por lo menos el 90% de todos los tipos de diabetes, afecta a un estimado de más del 10% de la población. Es decir, ya pasa al 10% considerado como pandemia. Pero en algunos lugares, por ejemplo en Santa Cruz, es mucho más, está cerca del 12-13% de la población y su prevalencia aumenta año tras año. Se estimaban 210 millones para el 2010 y se ha estimado en 320 millones de casos para el 2025. El tratamiento intensivo lleva a una disminución de las complicaciones. ¿Qué quiere decir? Que ¿por qué nos ocupamos de tratar la diabetes? Nos ocupamos de tratar la diabetes porque queremos evitar que el paciente desarrolle las complicaciones. Pero no es tan fácil, porque lamentablemente las complicaciones crónicas, no las agudas son por mal control, pero las crónicas, aparte de, puede ser por un mal control, hay una predisposición genética. Y se ha visto que a pesar que la persona se esfuerce y lleve bien las cosas, puede desarrollar de manera temprana las complicaciones crónicas. Y siempre existe una necesidad de nuevas alternativas terapéuticas. Entonces, la diabetes es una enfermedad que afecta la forma como el organismo usa los alimentos. Es decir, el cuerpo necesita energía para metabolizar los alimentos. Perdón. Y para esto, pues, la glucosa, la mejor fuente de energía.
tenemos alternativas como los ácidos grasos, pero bueno, las cetonas no, pero existen otras fuentes para la producción de glucosa como son los aminoácidos. Entonces, debido a una falta absoluta o falta relativa de insulina, la glucosa se acumula en la sangre, imposibilitada de entrar en las células. Entonces, antiguamente se clasificaba la diabetes en diabetes insulino dependiente y no insulino dependiente. Eso quería decir que fisiopatológicamente el primer grupo cursaba con ausencia de insulina. En cambio, el segundo grupo cursaba con insulina de mala calidad. Entonces, eso por eso se llamaba antes diabetes insulino dependiente y no insulino dependiente, era la tipo 2. En la actualidad se clasifica la diabetes más por su condición fisiopatológica. Y la condición fisiopatológica es que el diabético tipo 1 desarrolla un mecanismo inmunológico donde aparecen autoanticuerpos que van y destrozan lo que es el páncreas, destrozan los islotes, destroza todo lo que es las células beta y da como consecuencia una insulinopenia. Esta insulinopenia entonces es la que domina la cetoacidosis y, perdón, la diabetes. Y lo que sí sabemos es de que cuanto menos insulina hay en cantidad, más posibilidades de desarrollar cetoacidosis hay. Y cuanto más insulina de mala calidad hay más posibilidades de desarrollar, o sea, lo que se llama la hiperosmolaridad, o sea, desarrollar que el cuerpo realmente pueda irse secando. La hiperglicemia o hiperglucemia constante es la característica principal y también es un estado tóxico para el organismo. La clasificación actual, entonces, que se utiliza los números, no son los números romanos, sino los números arábicos, divide en diabetes mellitus tipo 1, mediada por un proceso inmunológico, como les había dicho, o de una causa idiopática, o sea, por una causa, una patología propia del páncreas. La diabetes tipo 2 es aquella que cursa con un mecanismo de resistencia a la insulina. Este mecanismo de resistencia a la insulina hace de que el paciente tenga hiperinsulinismo. Este hiperinsulinismo lo que hace es altera metabólicamente la composición corporal, dando como resultado que hay mucha cantidad de lo que es de glucosa en la sangre y lo que hace es también coexistir una gran cantidad de insulina en la sangre. La tipo 3 son otros tipos específicos de hiperglucemia y entonces en la tipo 3 caen toda enfermedad que produzca hiperglucemia entra en el grupo 3. Hay defectos genéticos en la función de la célula beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, eso es lo que se llama la insulinoresistencia, enfermedades del páncreas exocrino, endocrinopatías como ser la acromegalia, como ser el Cushing, etcétera, son endocrinopatías que cursan con un mecanismo de resistencia a la insulina y por lo tanto producen hiperinsulinismo y
y además hiperglucemia. También hay cuadros inducidos por drogas, consumo de la streptozotocina y productos químicos. También hay infecciones que van a desarrollar un mecanismo de resistencia a la insulina y por lo tanto los pacientes están hiperinsulinémicos e hiperglucémicos. Formas poco comunes de diabetes autoinmune y síndromes genéticos asociados a la diabetes. Y la tipo 4 es la diabetes mellitus gestacional. Eso no quiere decir que sea una diabética que sea embarazada, no, sino es una mujer previamente sana o aparentemente sana y que desarrolla un cuadro de resistencia a la insulina o intolerancia a los azúcares, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque las hormonas en el embarazo producen un mecanismo de resistencia a la insulina. Entonces, esta diabetes mellitus gestacional es importante que la sepamos reconocer para no confundir este cuadro de diabética que se embaraza y se descompensa, sino diabética también que sin ser previamente diabética, pues durante el embarazo, por acción de varias hormonas, entonces produce lo que es una resistencia a la insulina. Bien, entonces la proyección global va en aumento de personas con diabetes tipo 2. Asia es la población latina y en los Estados Unidos de América y América del Sur tendrán los mayores incrementos en la prevalencia de diabéticos. La clasificación para poder diagnosticar diabetes, tenemos que tomar lo que son los valores glucémicos, los valores de la insulina y los valores de las hemoglobinas glicosiladas. Así tenemos que basalmente los niveles de glucosa son menores a 100 miligramos por decilitro y los valores de insulina menos de 15 miliunidades mililitro. Eso es normal. ¿Qué pasa cuando hacemos un estímulo con 75 gramos de glucosa y medimos la glucosa a los 60 minutos, a la hora? Si pasa de 126 o está entre 126 y 140, entonces nosotros podemos indicar hasta 140 el estímulo podría ser considerada una persona normal, ¿no? Con un índice de masa corporal menor a 25 y sin antecedentes familiares de diabetes mellitus, ¿no? Y la insulina a los 60 minutos de sobrecarga de 75 gramos de glucosa no debería pasar las 60 miliunidades mililitro. ¿Qué pasa en la prediabetes? En la prediabetes, entonces, nosotros tenemos que el valor basal puede llegar hasta 110. Los valores basales de insulina oscilan entre 15 y 25 miliunidades mililitro. Y a los 60 minutos, en los cuales les hemos dado 75 gramos de glucosa, a los 60 minutos el nivel de azúcar se ubica entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Y en cambio, la insulina puede subir a niveles hiperinsulinémicos muy altos. Y entonces, en esta primera etapa, la concentración de insulina puede estar en 60 o 200
miliunidades mililitro. Todo esto conlleva el título de prediabetes o hiperinsulinismo. ¿Qué pasa con los diabéticos? Su basal estará en 126, la insulina estará menor a 60, a los 60 minutos mayor a 200, a los 120 minutos mayor a 200. Y la insulina a los 60 minutos menor a 40 y a los 120 minutos menor a 20 miliunidades mililitro. Patogenéticamente, la diabetes tipo 2 compromete 3 defectos primarios: un mecanismo de resistencia a la insulina, una alteración de la secreción de insulina y un aumento en la producción hepática de glucosa. Esta es la gráfica que se tenía antes, donde normal era menor a 100 y el estímulo a los 120 minutos, no a los 60, era menor a 100, debería ser menor a 140. Y la diabetes, pues, tenía una basal mayor a 126 y cualquier determinación en cualquier hora sin ayuno, si da basalmente 140, se considera ya una diabetes mellitus. Y en ayunas, a los 120 minutos, donde la basal sube hasta 140 y tras el estímulo está en mayor a 200 miligramos por decilitro. Y la prediabetes, como habíamos visto, su basal está en 101, 125 y tras el estímulo está el azúcar entre 141 y 199. ¿Cuáles son las metas en el tratamiento? Porque la diabetes no es cuestión de curar, solamente abocarse a la diabetes, a los niveles de glucosa y se acabó. No. Tenemos ciertos parámetros que el paciente debe tener para que nosotros consideremos que el paciente se ha compensado. En ayunas, los niveles ideales: 110, aceptable 126, 2 horas postprandial 140, ideal, aceptable 160. ¿Qué pasa con la hemoglobina glicosilada? Ustedes saben que la hemoglobina glicosilada es el detector de mentiras del diabético. Nos expresa la concentración de hemoglobina de la sangre que se ha cargado de glucosa en una forma tal que no supere los 6.4%, el 6.4%. Cuando nosotros estamos llevando y controlando al diabético tipo 2, aceptamos que la hemoglobina glicosilada no supere el 7%. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha visto que la hemoglobina de la sangre se carga de glucosa de manera proporcional a la concentración normal de glucosa en la sangre. Si la concentración estaría, vamos a decir, en la sangre estaría más o menos en unos 250, 300 miligramos, la hemoglobina glicosilada sube de manera proporcional la cantidad de hemoglobina que está empapada en glucosa. Normalmente hemos dicho que el límite de la hemoglobina glicosilada es 6.8, pero en el tratamiento nosotros médicos podríamos tolerar hasta 7%.
Otro parámetro que es importante para hablar de la compensación y control es el colesterol. El colesterol total debe estar menor a 200, aunque en nuestro medio aceptamos hasta 220, porque no somos raza vieja, como lo que es el anglosajón, los gringos, los ingleses, etc. La HDL, que es una lipoproteína benéfica, porque es la encargada de recoger el colesterol que está desparramado por los vasos, tiene que estar en un nivel promedio de 45 o más, ya que es aceptable que el varón pues tenga 40 miligramos por ciento y la mujer 50. Y las LDLs, que son las lipoproteínas malas, pues se acepta, lo ideal es que estén por debajo de 100 y en último caso podría aceptarse hasta 140. Otro parámetro importante son los triglicéridos, cuyo valor tope, triglicéridos en orina, es 150 miligramos decilitro. Y por último, la presión arterial. Y la presión arterial no debería pasar de 135/80. Y obviamente el índice de masa corporal, que mide kilogramos entre metro lineal al cuadrado, pues debería estar entre 20 y 25 como índice posible. ¿Cuál es la enfermedad, o sea, cuál es la progresión de la diabetes? Esto ya habíamos comentado en la anterior clase, en la cual la glucosa, pues, tiene un límite por encima de 100 para dar, y antes del diagnóstico de diabetes, ya la glucemia, tanto la ayunas como la postprandial, van subiendo. Y en el momento del diagnóstico, pues ya existe una clara separación entre los valores postprandiales de glucosa y los valores de glucosa en ayunas. ¿Qué pasa con la insulina? Y en la insulina, pues antes del diagnóstico existe una tendencia al hiperinsulinismo. Hay un mecanismo de insulinoresistencia. Pero luego, posteriormente del diagnóstico y pasado algunos años, el nivel de insulina va cayendo hasta que en un determinado momento estos diabéticos tipo 2, que no se los trata con insulina, sino con régimen dietético y algunas tabletas, por el descenso, desgaste o la anulación del tejido del páncreas, lo que sucede es que va cayendo hasta que en un determinado momento se requiere el tratamiento con insulina para el diabético tipo 2, ¿no? Y esto se llama entonces, esto es lo que la insulinoresistencia va cediendo el terreno y el páncreas se va quemando, ya no va produciendo, y entonces los diabéticos pasan a ser de diabéticos tipo 2 a diabéticos insulino requirientes, se llama. Como habíamos visto, los cambios macrovasculares en cerebro y corazón ocurren antes inclusive del diagnóstico de diabetes, y las lesiones microvasculares, que son las complicaciones básicamente con la destrucción del interior del órgano. Tenemos las lesiones microvasculares
o cambios microvasculares que empiezan a suceder a partir de la época del diagnóstico de la diabetes. Y también es bueno que sepan que con el tiempo, así el diabético se porte de lujo, va a haber un decaimiento de lo que es la función de la célula beta. Entonces, la función de la célula beta con el tiempo va cayendo y en un determinado momento el diabético va a terminar, o sea, va a terminar usando insulina. O sea, se hace insulino requiriente y su médico le empieza ya a indicar de que sería bueno que pueda empezar a usar insulina. Entonces, ¿cuál es la estrategia en el manejo de la diabetes tipo 2? El diagnóstico debe ser temprano y una clasificación de los estados hiperglucémicos. La otra es asegurar la efectiva capacidad del cuidado. Esto quiere decir que todas las recomendaciones que se le indica al paciente deban ser cumplidas a rajatabla. Tiene que haber un control de la glucemia, de la lipemia y de la presión arterial. Y debemos detectar a tiempo y manejar las complicaciones crónicas y agudas de la diabetes. Y también estar alertas a manejo de los problemas especiales. Acá hay una forma en la cual se manejaba, porque antes se empezaba solo con dieta y ejercicio. Luego se introducía una monoterapia oral que era la metformina. Después, ¿por qué digo después? Porque con la primer esquema de tratamiento, el diabético puede durar hasta 2 años sin descompensarse nuevamente. Y lo mismo, cuando está en monoterapia oral, tardan aproximadamente, pues, no mucho tiempo para que el tratamiento de dieta más monoterapia ya sea insuficiente. Entonces se combina 2 tabletas o 2 que sean de mecanismo distinto para combinar el tratamiento. Y luego, después de muchos años de probar que la combinación de 2 o más tabletas o hasta 3 tabletas sea insuficiente, eso quiere decir que habitualmente todos los diabéticos agotan su tratamiento antes, digamos, de que se mueran o se vayan y se hagan eh, 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 alteraciones del riñón. Entonces, vamos a intentar siempre la combinación de un tratamiento por vía oral y una vez que se llegue a tope y ya no resulte beneficioso el tratamiento con tabletas, empezamos el tratamiento con insulina, ¿no? Y el tratamiento con insulina va acompañado siempre de una molécula que es la metformina. Vamos a ver, está trancado. Y por último, eh, ya avanzada la diabetes, qué sé yo, 20 años, 25 años de tratamiento, llega un momento en que puede requerir un tratamiento con insulina de manera intensiva. Quiere decir que solo utilizará la insulina y si acaso la metformina. En la actualidad, entonces, lo que tenemos es, empezamos con dieta y una droga, que en este caso es la metformina. Luego, una vez que se agota esta combinación, añadimos
otra tableta. Una vez que después del tiempo se agota este doble tratamiento, entonces empezamos con el uso de la insulina basal y siempre acompañada de metformina. Luego vamos avanzando y llega un momento que el tratamiento basal de la insulina con insulina no es suficiente, entonces se pasa a un régimen complejo de insulinoterapia, donde se puede dar insulina de larga acción en la mañana con refuerzos de insulina cristalina antes de las comidas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento no farmacológico en la diabetes mellitus? Tenemos tres cosas. Una es la dieta o régimen de alimentación de la persona, que haga actividad física y que tenga un sistema de autocontrol. Es decir, la labor del médico, por un lado, inicialmente es conducir la diabetes del paciente, pero con el tiempo el buen médico lo que va a hacer es que el paciente entienda su situación y sea él el que detecte algunas cosas, malos funcionamientos. En la dieta, bueno, hay esta premisa que se dice comer para vivir y no vivir para comer, ¿no? El diabético debe alimentarse de una ración, de una alimentación fundamentalmente hiperproteica y baja en hidratos de carbono, ¿no? Eso es importante que podamos hacer entender. Uno de los objetivos a corto plazo es alcanzar el peso ideal. Intentar alcanzar un adecuado control metabólico. Hay que controlar la dislipidemia y se debe ofrecer al paciente una alimentación balanceada. Una dieta puede estar compuesta por un 50-60% de carbohidratos, un 25 a 30% de grasas, 15% de proteínas y fibra también, unos 20 gramos. El ejercicio físico es algo, pero que no se puede renunciar. La actividad física es el pilar fundamental para el tratamiento no solo de la diabetes, sino también de patologías asociadas. Por ejemplo, el síndrome metabólico, la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, la insulinoresistencia. Los grandes beneficios surgen como resultado de un plan de entrenamiento aeróbico regular y no como producto de una estimulación aguda. Entonces, hay un estudio acá en la cual se ve los cambios de la glucemia luego de la actividad física. El paciente, antes de hacer ejercicio, estaba con una glucemia de 375 miligramos decilitro. Después del ejercicio físico, pues bajó a 294. Luego, otro grupo mostró cómo la glucemia en los pacientes antes del ejercicio físico estaba en 268 miligramos por decilitro y después bajó a 128, demostrando que el ejercicio físico es algo fundamental en la dieta del paciente. Luego está los niveles de glucemia
en distintos estudios donde se ve que de una basal de 220 terminan en 178. Ahora, no hay unas recetas específicas para decir usted después de este examen va a pesar 10 kilos menos. No. Yo creo que lo primero que hay que asegurar es de que exista una comunicación entre el médico y el paciente. Después, que el médico eduque al paciente y le demuestre cosas positivas que se hacen. Y entonces ahí sí el paciente se va a enganchar al tratamiento. ¿Cuál es la farmacoterapia que se conoce más o menos desde el principio? Y es el uso de las sulfonilureas, que son hipoglucemiantes. Luego están los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que es cuando nosotros queremos tratar al paciente con estos medicamentos, concretamente la alfa-glucosidasa, que evita la reabsorción o sea, más bien favorece la eliminación de la concentración de azúcar en la sangre. Bloquea esta enzima la acción de la molécula que lo que hace es absorber la glucosa, aumentando los niveles de glucemia. Entonces, hay un inhibidor de la alfa-glucosidasa que lo que hace es evitar esa reabsorción de azúcar por el cuerpo. Luego están las meglitinidas, que son muy parecidas a la sulfonilurea, nada más que estas meglitinidas son hechas o tratadas, digamos, al igual que las sulfonilureas, pero tienen una acción un poquito mayor. Luego aparecen las biguanidas, cuya principal hormona es la metformina. Y estas biguanidas, que hicieron su aparición antes, y las primeras moléculas que salieron, pues han desaparecido prácticamente, porque tiene muchos efectos secundarios. Y luego hay otro grupo de personas que lo que tienen es una mayor secreción, ¿no?, a nivel de lo que es el hígado, de glucosa. Y estas moléculas se llaman las tiazolinedionas. Entonces, estas moléculas se cargan al individuo y cuando están cerca, ya actuando, entonces estas tiazolinedionas favorecen la acción de la insulina en lugares donde el mecanismo de resistencia a la insulina es mucho más aparente. Y luego han salido otras dos moléculas más, que son las incretinas y las SGLT2. Las incretinas son reproducción de unas hormonas que tenemos como seres humanos. Una de ellas es el GIP, que está producido y ubicado a principio de lo que es el colédoco o el intestino delgado, y la otra molécula es el GLP-1, que son moléculas que ayudan en esto, en la digestión y el metabolismo de los azúcares, y pues en la actualidad tienen muy buen efecto en el tratamiento tanto de la diabetes como de la obesidad. Y las SGLT2 son moléculas que van y bloquean la reabsorción de sodio y glucosa en el riñón. Esta reabsorción de glucosa y de
y de sodio hace, o sea, el bloqueo hace que los niveles de glucemia bajen y por lo tanto no se descompensan de manera importante. Y aquí mostramos un poco lo que se llama el octeto ominoso, que quiere decir que son por lo menos los 8 mecanismos que nosotros tenemos, que el diabético tiene para producir hiperglucemia en la sangre. Yendo un poco de arriba para abajo y desde la izquierda a la derecha, tenemos la disminución de la secreción de insulina como la causa fundamental para la hiperglucemia que existe en estos pacientes. También otro mecanismo es la disminución del efecto incretina, es decir, tanto a nivel del duodeno como del íleo, la producción de las incretinas ayudan a que el paciente no se cargue de glucosa en la sangre. Existe más o menos unas 7 mecanismos por los cuales las incretinas llevan al paciente a la no hipoglucemia, pero a la normoglucemia. Y cuando este mecanismo falla, entonces hay mayor reabsorción de glucosa de la sangre. Otro mecanismo es el incremento de la lipólisis. Por distintos mecanismos hay un aumento en la secreción, en la producción de ácidos grasos, que estos van al hígado y se convierten en glucógeno para luego pasar a ser glucosa. Y hemos hablado sobre la falla a nivel del riñón en el mecanismo de reabsorción de la sangre. Existe también una mayor resistencia a la insulina a nivel muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que la insulina no está siendo capaz de meter glucosa a la molécula de músculo, y entonces esto hace que el nivel de glucemia, o sea, no se quema el azúcar en el músculo y por lo tanto lo que es la glucemia en general va en aumento. También hay una falla a nivel del trabajo que hay entre el glucagón y lo que es el páncreas y lo que es el hígado. El glucagón es una molécula encargada de favorecer la producción de glucosa y la eliminación de glucosa a la sangre. Entonces, esta falla del glucagón hace de que el diabético tenga mucha hiperglucemia. Y otro mecanismo que sería el aumento de la producción hepática de glucosa, también gracias al efecto del glucagón. Pero aquí lo que hay es un aumento de la producción hepática de glucosa gracias a la alteración de los mecanismos y la visita de partes, o sea, la visita que hace hacia el hígado para que ésta empiece a producir más glucosa. También existe otro mecanismo que aumenta la glucemia en sangre y es una disfunción de los neurotransmisores que lo que hacen es aumentar el apetito y entonces esto debe ser contrarrestado. ¿Qué clases de agentes antidiabéticos existen? Aunque no todos se los están utilizando. Las biguanidas, cuyo ejemplo la metformina. De las sulfonilureas, la glibenclamida o la glipizida. De las meglitinidas, la nateglinida. De los inhibidores de la hormona alfa-glicosidasa, la carbosa. De las tiazolinedionas, la rosiglitazona, que
últimamente ya se la ha quitado del mercado y lo único que coexiste o existe es la pioglitazona. Y también la insulina como la medicación estrella. Bien, los sitios de acción básicamente son a nivel del estómago, del intestino. La insulina pues actúa a nivel del intestino. El hígado también tiene una acción produciendo más bien los niveles de azúcar, y las incretinas como principales sustancias que en la actualidad nos ayudan a combatir la hiperglucemia. Las incretinas actúan a nivel intestinal, las tiazolinedionas actúan mejorando el mecanismo de resistencia a la insulina, tanto en tejido pancreático, en tejido muscular y en tejido graso. La insulina y los secretagogos de insulina. La insulina básicamente, si se supera la lipotoxicidad, puede salir por sí misma y empezar a actuar para evitar que la glucosa se suba. Y hay otras tabletas que son secretagogos, que quiere decir que ayudan en la producción de insulina, pero esta vez de manera indirecta. Los inhibidores de la alfa-glicosidasa, que ya prácticamente ya no se utiliza más. Y por último, la metformina, ¿no? Dentro de la familia de las biguanidas, la metformina, al ser económica y que actúa en muchos lugares donde hay exceso de glucosa, entonces la metformina ayuda, indicando que en el hígado no se siga produciendo glucosa, y a nivel del músculo y del tejido graso también la metformina favorece el trabajo de la insulina sobre estos tejidos. Y como dijimos, la SGLT2 o esta proteína cotransportadora de sodio y glucosa en el riñón, entonces las SGLT2 son los llamados inhibidores de la SGLT2. Entonces, viendo rápidamente, podemos ver que las biguanidas, como sus características claves, su método de acción es disminución de la producción de glucosa hepática, aumenta la captación de glucosa a nivel periférico. El sitio de acción, hígado y músculo, la disminución de la hemoglobina glicosilada A1C oscila entre 1.5 y 2%. Los niveles de insulina en plasma caen porque ya no hay tanta actividad con mayor cantidad de glucosa. Principales eventos adversos: producen trastornos gastrointestinales y no se han reportado, por suerte, durante los últimos 5 o 7 años, casos de acidosis láctica. ¿Y cuál es su efecto sobre el peso corporal? Ayudan a bajar de peso o se quedan sin mayor modificación. La metformina también se puede usar en pacientes con sobrepeso. Un tratamiento intensivo con metformina versus terapia con dieta convencional, se produjo una reducción del 32% del riesgo en cualquier punto final relacionado
con diabetes, hay una disminución del 42% de riesgo de muertes relacionadas con la diabetes, hay una disminución del 36% de reducción del riesgo de todas las causas de mortalidad y un 39% reducción del riesgo del infarto de miocardio. Y entonces, repitiendo nuevamente lo que hace cada una de las sustancias, la metformina bloquea la secreción de glucosa del hígado y de manera indirecta, pues trabaja sobre la secreción de insulina por el páncreas. Evita el trabajo que hay en pacientes jóvenes en relación a la diabetes y en relación a su cantidad de glucosa en sangre. Las sulfonilureas, que antes eran la clave de todo esto, vemos que pues con el tiempo, desde la aparición de la metformina y de las otras sustancias como las incretinas y SGLT2, cada vez se utiliza menos sulfonilureas. Las sulfonilureas se las ha estudiado mucho, producen un cambio en la hemoglobina glicosilada A1C, y están también las meglitinidas, que ya no se las utiliza, ya no están en el vademecum en Bolivia. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, de igual manera, ya no se los utiliza, se los ha sacado del mercado. Las tiazolinedionas o la pioglutazona tienen un efecto positivo de acción y hace que disminuya la resistencia a la insulina. Y esto hace de que la molécula pueda captar más glucosa a nivel periférico y evita también las tiazolinedionas de menor cantidad, disminuye la salida de glucosa hepática. Entonces, entre las tiazolinedionas y la metformina, las biguanidas, existe una unión y un trabajo que es más o menos lo opuesto. Y la insulina, que es el efecto ideal que deben aprender a usar estas insulinas, y en la última clase vamos a hablar sobre la insulinoterapia, ¿no? Tienen sus ventajas y tienen sus desventajas el uso de la insulina. ¿Cuáles son las indicaciones para que el médico aconseje al paciente que debe empezar a usar la insulina? En un caso de hiperglucemia severa, habrá que usar insulina, ya sea, lo ideal es que sea en bajo régimen de ingreso. Cuando el paciente está perdiendo mucho peso, sin que reatribuya a él a problemas de la acción de la metformina con el paciente. Otra de las indicaciones es la descompensación cetósica y no cetósica. ¿Qué quiere decir? Que normalmente en el diabético tipo 1 la descompensación o hiperglucemia se acompaña de formación de cuerpos cetónicos. La hiperglucemia, a pesar del tratamiento oral combinado, no baja los niveles de azúcar. Luego están las situaciones intercurrentes con hiperglucemia, el embarazo y la corticoterapia.
Sin embargo, hay que decirles que en la actualidad hemos nosotros empezado a usar la metformina en lugar de la insulina en el embarazo y va muy, muy bien. Entonces, la dinámica del tratamiento, para no ser personas que nos quedamos con las mismas tabletas toda la vida, desde el diagnóstico de la diabetes hay dos caminos que se pueden seguir: el inicio de la insulinoterapia plena o mediante dieta, ejercicio, antidiabético oral en monoterapia, antidiabético oral en combinación o antidiabético oral más insulina. Esto es importante que respetemos porque no hay nada mejor que seguir un protocolo y para no estar picoteando de uno y de otro. La implantación del tratamiento insulínico en la diabetes tiene, sobre todo en la resistencia a la insulina, hay un déficit a insulina también que coexiste. Entonces hay distintos esquemas, por ejemplo, los tratamientos de fases intermediarias. Se puede iniciar con insulina al acostarse más metformina o glitazona, insulina al acostarse más sulfonil urea u otro antidiabético oral, 2 dosis de insulina lenta o NPH, una dosis en la mañana, una dosis en la noche, 2 dosis de insulinas precombinadas o premezcladas. Ustedes saben que hay insulinas que cuando empieza el tratamiento, pues empiezan a usar primero las insulinas estas premezcladas y luego se puede añadir al uso de las tabletas o tratamiento de vía oral. También se puede llegar a usar dosis múltiple o lo que se conoce con el nombre de tratamiento intensivo. La insulina en la diabetes mellitus tipo 2 es muy importante y veremos más o menos en la última clase cómo se puede empezar a usar la insulina, a pesar que lo ideal es que el médico no utilice insulina de entrada, sino que después de poder ver y experimentar cómo se usa, el lanzarse a utilizar la insulina en la diabetes mellitus tipo 2. La dosis por unidad kilopeso, más o menos de 0,2 a 0,5 kilopeso día, y en obesos puede llegar a utilizarse una unidad kilopeso día. La distribución de la dosis se calcula en 2/3 por la mañana, 1/3 por la noche al momento de acostarse. Eso quiere decir que de la dosis total calculada se puede dar 2/3 de la dosis en la mañana y 1/3 por la noche. Los tipos de insulina y tiempo de acción: hay la insulina rápida, la intermedia, la prolongada, la mixta y análogos de insulina. La insulina rápida empieza a actuar a los 30 minutos, tiene un pico a las 3 horas y tiene un tiempo de acción de 6 horas. Y así la intermedia y la prolongada. Otro tipo de insulinas que están ya en el mercado es unos lapiceros, que en eso no hay mucho problema porque lo que se hace es en una jeringa, en un pendrive, pero no, a ver, en un
esos lapiceros, esa es la palabra, los lapiceros, ¿no? Se pueden utilizar y se inyectan de igual manera y da muy buen resultado. Lo que sí ya ha salido, y eso han anunciado ya porque tardaron en producir, son la insulina inhalada. También ya están en el mercado los infusores y desde luego también ya se conoce lo que es el páncreas artificial. Se ve que lo mejor en el tratamiento es el uso de una terapia combinada. Y acá hay este estudio donde muestra cuál es el uso de entre lo que es la sulfonilurea y el placebo, ¿no? Con una reducción sinérgica cuando se añade lo que es metformina y en unión con la sulfonilurea. El resultado es espectacular, ¿no? Inclusive ahora que estamos hablando mucho sobre lo que es resistencia a la insulina y también digamos, tratamientos que deben ser efectivos para considerarlos como una opción verdadera. Cambios en el peso corporal con metformina hay un ligero descenso. Con la glibenclamida más metformina, básicamente no hay modificación del peso, y cuando se utiliza la glibenclamida pura hay un aumento 2 veces más de su peso corporal. Entonces, se han hecho muchos estudios para ver la respuesta en glucemia en ayunas, con monofármacos y con terapia combinada. Entonces, existe la evidencia de la utilidad de esta situación. El UKPDS, que es un estudio grande que se hizo en el Reino Unido, que concluye que un mejor control, o sea, hacer un seguimiento semanal de los valores de glucemia, lleva y trae menos complicaciones. Por cada un porcentaje de reducción de hemoglobina, hemoglobina glicosilada, hay una disminución de muertes por diabetes en un 21%, menos 14% de infartos de miocardio, menos del 37% complicaciones microvasculares y menos del 43% de trastornos vasculares periféricos. Menos comprimidos, y esta es una propaganda de por qué ahora están juntando en una sola tableta, por ejemplo, también glibenclamida, pero fundamentalmente moléculas que se dan por separado y que ahora se las puede dar juntas, ¿no? Esto es importante reconocer y saber. ¿Cuál es la respuesta en los estudios que han hecho de la terapia combinada en la diabetes mellitus tipo 2? Y entonces vemos que una de las mejores combinaciones es la sulfonilurea con la metformina, ¿no? Viene a reducir el porcentaje de hemoglobina glicosilada en menos 1.7%. Como conclusión, podemos decir que el control de la glucemia previene complicaciones crónicas. El uso de agentes orales e insulina debe ser un instrumento para lograr la meta terapéutica. Se deben considerar los efectos
beneficiosos de estos agentes, más allá de su efecto hipoglucemiante, así como los efectos colaterales. La combinación de agentes orales debe estar basada en la fisiopatología del cuadro y acciones de los medicamentos. Los cambios de hábito de vida son un componente imprescindible en el tratamiento de la diabetes. Con eso, muchísimas gracias. No sé si vamos a ver más adelante en la siguiente clase seguramente la parte de la presión arterial y los cuidados que deben darse en la diabetes. Muy bien. Entonces, con esto acá quedamos en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y más adelante daremos indicaciones sobre lo que es el tratamiento de la presión arterial y otras necesidades y circunstancias que se van presentando. Entonces, si no hay ninguna pregunta, acá nos quedamos y nada más, nos veríamos el día lunes en la tarde-noche. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias.